La luz matutina se filtraba por las cortinas de seda de la mansión en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Leticia Fuentes observó su reflejo en el espejo del baño mientras aplicaba maquillaje para cubrir la hinchazón alrededor de su ojo izquierdo. Sus dedos temblaban. Había pasado la noche llorando, encerrada en la habitación de invitados, lejos de Antonio. Antonio Rivero, su esposo de 5 años, era uno de los empresarios más influyentes del país, propietario de una cadena de hoteles de lujo con presencia en toda Latinoamérica. Era conocido por su perfeccionismo implacable y su temperamento explosivo. Anoche, ese temperamento se había desatado sobre ella con una violencia que nunca antes había experimentado. «¿Dónde está mi Patek Philippe?», había gritado Antonio al regresar de una reunión de negocios. «¿Sabes cuánto vale ese reloj? 3 millones de pesos. Era un regalo del gobernador». Leticia había jurado no haberlo tocado. El reloj siempre permanecía en la caja fuerte cuando Antonio no lo usaba, y ella nunca accedía a ese espacio. Pero Antonio no había querido escuchar. La acusación se convirtió en gritos, los gritos en amenazas, y finalmente su puño se estrelló contra su rostro con tanta fuerza que Leticia cayó al suelo. «Si no aparece ese reloj mañana, esto será solo el comienzo», había amenazado antes de salir dando un portazo. Ahora Leticia terminó de maquillarse y ajustó su blusa de seda para verse presentable. A sus 32 años, mantenía la elegancia y belleza que la habían llevado a ser modelo antes de conocer a Antonio. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones finas que ahora reflejaba miedo y confusión. Salió de la habitación y bajó la escalera de mármol hacia la cocina, donde doña Carmen, el ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para la familia Rivero, preparaba el desayuno. «Buenos días, señora», saludó Carmen, pero se detuvo al ver el rostro de Leticia. A pesar del maquillaje, el moretón era visible. «¿Está bien?» «Sí, Carmen. Solo me golpeé con la puerta del armario», mintió Leticia, la vergüenza quemándole la garganta. Carmen asintió, pero su mirada decía que no le creía. «El señor salió temprano. Dijo que regresaría hasta la noche». Leticia sintió un alivio inmediato. «Carmen, necesito tu ayuda. El reloj del señor, el Patek Philippe, ha desaparecido de la caja fuerte. ¿Lo has visto?» La mujer negó con la cabeza. «No, señora. Yo nunca entro al despacho del señor cuando está cerrado». «¿Y quién más ha estado en la casa últimamente?» Carmen pensó un momento. «Pues está Javier, el jardinero nuevo. También vino el señor Gustavo, el socio del señor. Y la señorita Valeria estuvo aquí anteayer». Valeria, la hermana menor de Antonio, una joven caprichosa de 25 años que vivía a costa de su hermano y que siempre había mostrado cierto resentimiento hacia Leticia. Quizás ella sabría algo. «Gracias, Carmen. Voy a hacer unas llamadas». Leticia se dirigió al despacho de Antonio. Necesitaba revisar la caja fuerte por sí misma, aunque sabía que era inútil. Antonio era meticuloso con sus pertenencias, especialmente con algo tan valioso. Al entrar al elegante despacho con paneles de madera oscura y libreros llenos de volúmenes que nunca habían sido abiertos, Leticia sintió un escalofrío. Este era el territorio de Antonio, donde ella rara vez entraba. Se acercó al cuadro de un paisaje oaxaqueño que ocultaba la caja fuerte. Conocía la combinación, era la fecha de nacimiento de Antonio, pero dudó antes de marcarla. ¿Y si el reloj estaba ahí? ¿Y si Antonio simplemente lo había dejado en otro lugar y en su ira no se había molestado en verificar? Con dedos temblorosos, marcó los números y abrió la pesada puerta metálica. El interior estaba perfectamente ordenado. Documentos importantes, algo de efectivo, las escrituras de sus propiedades, las joyas más valiosas de Leticia. Pero no había rastro del reloj. Cerró la caja fuerte y se sentó en el sillón de cuero del despacho, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que tenía que encontrar ese reloj, no solo por su valor monetario, sino porque representaba las conexiones políticas de Antonio, algo que él valoraba incluso más que el dinero. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un mensaje de Valeria. «¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo». Leticia respiró hondo. Quizás esto no era coincidencia. «Claro», respondió. «¿Te parece en el café Cuore a las 11?» La respuesta llegó casi inmediatamente. «Perfecto. Tengo algo importante que decirte».
El Café Cuore, ubicado en Polanco, era el lugar favorito de encuentro para las esposas de los empresarios y políticos más influyentes de la ciudad. Sus mesas de mármol y sillas de terciopelo verde ofrecían la discreción necesaria para conversaciones que no debían ser escuchadas por oídos indiscretos. Leticia llegó puntual, como siempre. Había elegido un vestido negro de corte conservador y gafas oscuras que ocultaban su ojo lastimado. Pidió un té de hierbas y esperó, observando la calle a través del ventanal. Valeria apareció 15 minutos tarde, vistiendo jeans de diseñador y una blusa escotada que contrastaba con la elegancia sobria del lugar. Se sentó frente a Leticia sin disculparse por el retraso. «¿Qué te pasó en el ojo?», preguntó directamente, ignorando los saludos protocolarios. Leticia se tensó. «Nada importante. Un accidente doméstico». Valeria sonrió con malicia. «Mi hermano te pegó porque perdiste su reloj carísimo, ¿verdad? Ya me enteré». El corazón de Leticia dio un vuelco. «¿Cómo sabes eso?». «Antonio me llamó anoche, furioso. Me preguntó si yo había tomado su reloj». Valeria hizo una pausa para ordenar un café con leche al mesero que se acercó. «Le dije que no, por supuesto, pero me contó lo que te hizo». Leticia bajó la mirada, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. «Necesito encontrar ese reloj, Valeria. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar?». «Tal vez». Valeria jugaba con el sobre de azúcar, dándole vueltas entre sus dedos. «Pero antes, quiero que sepas algo. Antonio no es quien tú crees». «¿A qué te refieres?». Valeria se inclinó hacia adelante. «Mi hermano está metido en negocios turbios. Ese reloj no fue un regalo del gobernador. Fue un soborno por los contratos para construir el nuevo centro turístico en la costa». Leticia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Siempre había sospechado que algunos de los negocios de Antonio no eran completamente legales, pero nunca había querido indagar demasiado. «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque lo escuché hablando con Gustavo. Están lavando dinero a través de los hoteles. Y ese reloj, bueno, digamos que es más que un simple accesorio de lujo». El mesero trajo el café de Valeria, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se alejó, Leticia continuó en voz más baja. «¿Estás diciendo que el reloj tiene algo más?». Valeria asintió. «La clave de una cuenta en Suiza está grabada en el interior. Si alguien abre la parte trasera del reloj, encontrará los números. Por eso Antonio está tan desesperado». Leticia sintió que la habitación daba vueltas. «¿Y tú cómo sabes todo esto?». «Porque…». Valeria dudó un instante. «Porque yo tomé el reloj». La confesión cayó como una bomba. Leticia se quedó sin palabras, mirando a su cuñada con incredulidad. «¿Por qué harías algo así? ¿Sabes lo que me ha hecho Antonio por eso?». Los ojos de Valeria se endurecieron. «Porque estoy harta de que mi hermano me trate como a una niña. Me da una mensualidad miserable mientras él derrocha millones. Ese dinero en Suiza también me pertenece, Leticia. Es parte de la herencia de nuestros padres que él nunca quiso compartir conmigo». Leticia trataba de procesar toda esta información. «¿Dónde está el reloj ahora?». «A salvo, lo tengo guardado». Valeria tomó un sorbo de su café. «Pero estoy dispuesta a devolverlo con una condición». «¿Cuál?». «Quiero que me ayudes a conseguir mi parte del dinero. Antonio te escucha. Si tú le hablas sobre lo injusto que has sido conmigo, tal vez reconsidere y me dé lo que me corresponde». Leticia se quitó las gafas, revelando su ojo hinchado. «¿Tú crees que Antonio me escucha?». «Mírame, Valeria. Esto es lo que me hizo solo por sospechar que perdí su reloj. Imagina lo que haría si se entera de que estamos conspirando contra él». Valeria palideció al ver claramente la herida. «No sabía que había sido tan grave». «Necesito que me des ese reloj ahora mismo», exigió Leticia, «antes de que esto empeore». «No puedo. No lo tengo aquí». Valeria parecía genuinamente afectada por la situación de Leticia. «Pero puedo traértelo mañana. Lo prometo». «No tengo hasta mañana, Valeria». «Antonio regresará esta noche y espera que el reloj esté en su lugar». Valeria pareció considerar la gravedad de la situación. «Está bien, te lo llevaré a casa a las 6. Pero piensa en lo que te dije, Leticia. Antonio no es el hombre que crees». Mientras Valeria se levantaba para irse, Leticia la tomó del brazo. «Si no apareces a las 6 con ese reloj, le diré a Antonio exactamente quién lo tomó y por qué». Los ojos de Valeria brillaron con una mezcla de miedo y desafío. «No te atreverías». «Pruébame», respondió Leticia, sorprendiéndose a sí misma por su firmeza. Al salir del café, Leticia no se dirigió inmediatamente a casa.
Necesitaba tiempo para pensar. Caminó por la avenida Presidente Masaryk, observando las tiendas de lujo que antes le habían parecido un símbolo de su ascenso social y ahora le resultaban vacías y sin sentido. Se detuvo frente a un escaparate que mostraba relojes de lujo. Un Patek Philippe, similar al de Antonio, estaba expuesto sobre un cojín de terciopelo negro. 3 millones de pesos en la muñeca. ¿Cuánto valía su dignidad? Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Celo del reloj. No confíes en Valeria. Encuéntrame en el Parque Lincoln en 1 hora. El Parque Lincoln, con sus esculturas y fuentes, era un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de Polanco. Leticia se sentó en una banca cerca del estanque, nerviosa y confundida. No sabía quién le había enviado el mensaje ni qué esperar. A los pocos minutos, un hombre se acercó y se sentó a su lado. Era Gustavo Méndez, el socio de Antonio, un hombre de unos 50 años, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señora Rivero, saludó formalmente. Gracias por venir. ¿Usted me envió el mensaje? ¿Cómo consiguió mi número? Gustavo sonrió. Tengo mis métodos. Lo importante es que estoy aquí para ayudarla. ¿Por qué haría eso? Porque, a diferencia de lo que pueda pensar, yo aprecio a Antonio y sé que está a punto de cometer un error que podría costarle todo. Leticia se tensó. ¿A qué se refiere? Valeria no tiene el reloj, afirmó Gustavo con seguridad. Está mintiendo. ¿Cómo lo sabe? Porque yo sé quién lo tiene realmente. Gustavo miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Es Carmen, su ama de llaves. La revelación golpeó a Leticia como una bofetada. Carmen, eso es imposible. Ella lleva 20 años con la familia Rivero. Es prácticamente parte de la familia. Precisamente por eso, Carmen ha visto cómo Antonio amasó su fortuna. Sabe demasiado, y recientemente descubrió que su hijo, quien trabaja en Veracruz para una de las empresas de Antonio, está siendo investigado por la fiscalía. Antonio se negó a ayudarla y ella decidió tomar el asunto en sus propias manos. Leticia procesaba esta información con dificultad. ¿Está diciendo que Carmen robó el reloj para chantajear a Antonio? No exactamente. Lo tomó como garantía. Sabe lo del código grabado en el reloj y lo está usando como seguro para proteger a su hijo. ¿Y cómo sabe usted todo esto? Gustavo suspiró. Porque Carmen me contactó primero a mí. Quería que convenciera a Antonio de ayudar a su hijo sin tener que revelar que tenía el reloj. Pero Antonio es inflexible. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué gana usted? Quiero evitar un desastre. Si Antonio descubre que Carmen tiene el reloj, la destruirá. Y ella tiene suficiente información para hundir a Antonio también. Gustavo hizo una pausa, y a mí con él, para ser honesto. Leticia comenzaba a entender. Entonces, ¿qué sugiere que haga? Hable con Carmen. Convénzala de devolver el reloj. A cambio, podemos garantizar que su hijo recibirá la ayuda legal que necesita. Yo me encargaré de eso, sin involucrar a Antonio. ¿Y qué pasa con Valeria? Ella me dijo que tiene el reloj. Valeria está jugando su propio juego. Sabe lo del reloj porque escuchó a Antonio hablar conmigo, pero no lo tiene. Solo está aprovechando la situación para presionar por su parte de la herencia. Leticia se levantó. Necesito hablar con Carmen inmediatamente. Tenga cuidado, advirtió Gustavo, y no le mencione que habló conmigo. Carmen no confía en mí después de que no pude convencer a Antonio. De regreso en la mansión, Leticia encontró a Carmen limpiando el comedor principal. La observó por un momento desde la puerta. ¿Cómo podía esta mujer que había cuidado de la casa Rivero por 2 décadas haber traicionado así la confianza de la familia? Carmen, llamó Leticia, entrando a la habitación. Necesito hablar contigo. El ama de llaves dejó el paño de limpieza y se giró hacia ella. Dígame, señora. Sé que tienes el reloj de Antonio, dijo Leticia directamente, observando cada reacción en el rostro de la mujer. Carmen palideció visiblemente, pero no negó la acusación. Señora, yo no te estoy juzgando, Carmen. Solo quiero entender por qué. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Mi hijo, Raúl, lo van a meter a la cárcel por algo que no hizo. Trabaja en el hotel de Veracruz y lo están acusando de robo. Pero él es inocente, señora. Alguien lo está inculpando. ¿Y qué tiene que ver el reloj con esto? El señor Antonio prometió ayudarlo cuando lo contraté. Me dijo que mi familia siempre estaría protegida mientras yo fuera leal, pero cuando le pedí que interviniera por Raúl, me dijo que no podía hacer nada,
que eran los negocios. Carmen se secó una lágrima. Entonces escuché al señor Gustavo hablar sobre el reloj, sobre lo importante que era. Pensé que si lo tomaba el señor Antonio me tomaría en serio. ¿Dónde está el reloj ahora, Carmen? La mujer dudó un momento, pero finalmente respondió. En mi habitación, señora. En una caja bajo mi cama. Vamos a buscarlo, dijo Leticia, y luego hablaremos sobre cómo solucionar lo de tu hijo. En la pequeña habitación de servicio, Carmen sacó una caja de zapatos de debajo de su cama y la abrió. Dentro, envuelto en un pañuelo, estaba el reloj Patek Philippe. Leticia lo tomó en sus manos, sintiendo su peso, no solo físico, sino también el peso de todo lo que representaba. Carmen, voy a hablar con Antonio sobre Raúl. Te prometo que haré todo lo posible para ayudarlo. Pero necesito que confíes en mí y me dejes manejar esto a mi manera. Carmen asintió, agradecida y temerosa a la vez. Gracias, señora, y perdóneme por causarle problemas. Leticia pensó en su ojo hinchado. No fuiste tú quien causó los problemas, Carmen. Con el reloj en su poder, Leticia se retiró a su habitación. Tenía unas horas antes de que Antonio regresara y necesitaba decidir qué hacer con toda la información que había recopilado ese día. Su esposo no era quien ella creía. Los negocios turbios, el dinero en Suiza, su violencia, todo pintaba el retrato de un hombre que no merecía su lealtad. Examinó el reloj detenidamente. Era hermoso, con su esfera azul y su correa de cuero de cocodrilo. Delicadamente, intentó abrir la parte trasera, pero estaba sellada. Necesitaría herramientas especiales para acceder al supuesto código grabado en su interior. Su teléfono sonó. Era Valeria. ¿Dónde estás?, preguntó Leticia al contestar. Se suponía que me traerías el reloj. Cambio de planes, respondió Valeria, su voz sonando extrañamente tensa. Antonio está conmigo ahora. Le dije que yo tomé el reloj. Está furioso, Leticia. Viene para allá. El pánico se apoderó de Leticia. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi hermano y a pesar de todo lo quiero. No podía seguir con esta mentira. Lo siento, Leticia. De verdad lo siento. La llamada se cortó. Leticia miró el reloj en su mano. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Leticia guardó el reloj en su bolso y bajó rápidamente las escaleras. Encontró a Carmen en la cocina. Antonio viene para acá, le informó. Valeria le dijo que ella tomó el reloj, pero no lo tiene. Cuando descubra que no es verdad, vendrá por mí, y luego por ti. El miedo se reflejó en los ojos de Carmen. ¿Qué vamos a hacer, señora? Leticia tomó una decisión en ese instante. Tú no vas a hacer nada. Yo me encargaré. Pero necesito que me prometas algo. Si las cosas salen mal, contactarás a esta persona. Leticia garabateó un nombre y un número en un papel. Es una amiga periodista. Cuéntale todo lo que sabes sobre los negocios de Antonio. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Tenga cuidado, señora. El señor Antonio es peligroso cuando se enoja. Lo sé mejor que nadie, respondió Leticia, tocando inconscientemente su ojo lastimado. Salió de la mansión y tomó un taxi. Necesitaba un lugar seguro donde pensar, y solo se le ocurría uno, el pequeño departamento de su hermana en la colonia Roma, que Antonio desconocía. En el trayecto, llamó a Gustavo. «Tengo el reloj», le dijo sin preámbulos. «¿Dónde está?», preguntó él ansioso. «Conmigo, y ahí se quedará hasta que tenga garantías de que el hijo de Carmen estará a salvo». «Leticia, esto es peligroso. Antonio ya sabe que Valeria mintió. Está buscándote. Pues que me busque. Ya no le tengo miedo». Al llegar al departamento de su hermana, quien afortunadamente estaba de viaje, Leticia se sentó a examinar sus opciones. Podría devolver el reloj y fingir que nada había pasado, volver a su vida de esposa trofeo de un hombre violento y corrupto. O podría usar el reloj como palanca para negociar su libertad. Decidió intentar abrir el reloj. En el pequeño estudio de su hermana, encontró un kit de destornilladores de precisión que usaba para reparar sus joyas. Con cuidado logró abrir la parte trasera del Patek Philippe. Efectivamente, grabados en el interior había una serie de números y letras. Los fotografió con su teléfono y volvió a cerrar el reloj. Ahora tenía algo más que un objeto de lujo. Tenía información que podría hundir a Antonio. Su teléfono sonó. Era él. «¿Dónde diablos estás?», rugió Antonio. «En un lugar seguro», respondió Leticia con una calma que no sentía. Valeria confesó que mintió.
Ella no tiene el reloj. ¿Fuiste tú quien lo tomó? No, Antonio, yo no lo tomé, pero ahora lo tengo. Un silencio tenso siguió a esta declaración. ¿Qué quieres decir? Sé todo, Antonio. Sobre los negocios turbios, sobre el dinero en Suiza, sobre el código en el reloj. Lo sé todo. Estás jugando con fuego, Leticia, advirtió Antonio, su voz peligrosamente baja. No, Antonio. El que jugó con fuego fuiste tú cuando decidiste golpearme. Esto es lo que va a pasar. Voy a devolverte tu precioso reloj, pero con condiciones. ¿Condiciones? ¿Te has vuelto loca? Mis condiciones son simples. Quiero el divorcio, la mitad de todo lo que es legalmente mío, y garantías de que ni tú ni nadie asociado contigo volverá a acercarse a mí. Y también quiero que ayudes al hijo de Carmen. Si no aceptas, la información sobre el código en el reloj llegará a quienes no deberían tenerla. Antonio rió, pero era una risa sin humor. ¿Y crees que te dejaré salirte con la tuya? ¿Sabes con quién estás tratando? Perfectamente. Por eso he tomado precauciones. Si algo me sucede, varias personas recibirán instrucciones de hacer pública toda la información que tengo. Otra pausa larga. Leticia podía casi visualizar a Antonio, su rostro enrojecido por la ira, calculando sus opciones. ¿Dónde y cuándo? Preguntó finalmente. Mañana, mediodía, en el restaurante Pujol. Es un lugar público, estaremos seguros los dos. Estaré ahí. La llamada terminó. Leticia exhaló lentamente, tratando de controlar el temblor que se había apoderado de su cuerpo. Había desafiado al hombre que más temía en el mundo, y ahora no había vuelta atrás. Esa noche apenas durmió. Repasaba mentalmente cada detalle de su plan, cada posible escenario. A la mañana siguiente, se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre blanco que le daba un aire de confianza y autoridad. El moretón en su ojo ya había comenzado a cambiar de color, pero seguía siendo visible a pesar del maquillaje. Antes de salir, llamó a Carmen. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien, señora. El señor no regresó a casa anoche. Carmen, hoy voy a reunirme con él para devolverle el reloj. Si todo sale bien, también conseguiré ayuda para tu hijo. Pero necesito que estés preparada por si las cosas no salen como espero». «Estoy lista, señora, y... gracias. Nadie nunca había hecho algo así por mí o por mi familia». Leticia llegó al restaurante Pujol 20 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa en el centro del salón, donde estarían a la vista de todos los comensales. El Patek Philippe pesaba en su bolso como un recordatorio tangible de todo lo que estaba en juego. A las 12 en punto, Antonio entró al restaurante. Impecablemente vestido como siempre, su rostro no revelaba emoción alguna mientras se dirigía hacia la mesa de Leticia. Pero ella lo conocía lo suficiente para notar la tensión en su mandíbula, la rigidez en sus hombros. «Leticia», saludó secamente mientras se sentaba. «Antonio». Un mesero se acercó, pero Antonio lo despidió con un gesto. «Esto no tomará mucho tiempo». Cuando estuvieron solos, Leticia habló primero. «Tengo tu reloj. Muéstramelo». Leticia sacó el Patek Philippe de su bolso y lo colocó sobre la mesa, pero mantuvo su mano sobre él. «Primero, mis condiciones». Antonio la miró con odio apenas contenido. «¿Realmente crees que puedes chantajearme? ¿A mí? No es chantaje, Antonio. Es negociación, algo en lo que tú eres experto, ¿no? Solo que esta vez estamos en igualdad de condiciones». Antonio soltó una risa seca. «¿Igualdad? Mírate, Leticia. Eras una modelo mediocre cuando te conocí. Te convertí en la señora Rivero. Te di una vida que nunca soñaste. ¿Y así me pagas? ¿Pagarte?». Leticia señaló su ojo lastimado. «¿Así es como tú me pagas por 5 años de lealtad? ¿Golpeándome porque creíste que perdí tu reloj?». Antonio tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzado, pero se recuperó rápidamente. «Fue un error. Perdí el control». «No fue un error, Antonio. Fue una revelación. Me mostró quién eres realmente». Leticia empujó un sobre hacia él. «Estos son los términos de nuestro divorcio. Mi abogado ya los tiene. Son justos, incluso generosos. Firmas esto, me dejas en paz, y ayudas al hijo de Carmen. A cambio tendrás tu reloj y mi silencio». Antonio abrió el sobre y revisó los documentos. «¿50%? Estás loca. Es lo que la ley me concede después de 5 años de matrimonio. Podría pedir más considerando las circunstancias». Se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente,
Antonio sacó una pluma de su chaqueta. ¿Cómo sé que no hablarás después de que firme esto? Porque, a diferencia de ti, yo tengo palabra. ¿Y por qué no me conviene que tus negocios sucios salgan a la luz? La mitad de algo es mejor que la mitad de nada. Antonio firmó los documentos lentamente, cada firma un reconocimiento de su derrota. Cuando terminó, Leticia le entregó el reloj. El hijo de Carmen, recordó. Me ocuparé de eso, respondió Antonio, guardando el reloj en su bolsillo. Supongo que esto es un adiós. Sí, lo es. Antonio se levantó, pero antes de irse se inclinó hacia ella. Nunca olvidaré esto, Leticia. Nadie me ha humillado así, y ha salido indemne. Leticia sostuvo su mirada. Eso suena como una amenaza, Antonio. Te recuerdo que tengo copias de todo. Si algo me sucede... Antonio apretó la mandíbula, pero no respondió. Se dio media vuelta y salió del restaurante. Leticia permaneció sentada unos minutos más, sintiendo cómo el peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación empezaba a diluirse, dejando en su lugar una extraña mezcla de alivio y temor. Sabía que Antonio no era hombre de rendirse fácilmente, pero también sabía que era lo suficientemente calculador para entender que en este momento ella tenía la ventaja. Pidió una copa de vino blanco y la bebió lentamente, saboreando este primer acto de libertad. Luego pagó la cuenta y salió a la bulliciosa Ciudad de México, que de pronto le parecía nueva, llena de posibilidades. Su primer destino fue un bufete de abogados en la colonia Condesa, donde dejó los documentos firmados por Antonio. Su abogada, Mariana Ortiz, una mujer de mediana edad con una reputación de hierro en casos de divorcios de alto perfil, revisó las firmas con satisfacción. «Debo admitir que estoy sorprendida», comentó Mariana. «No esperaba que Antonio cediera tan fácilmente». «No fue fácil», respondió Leticia, señalando su ojo aún hinchado. «Y no creo que haya terminado. Necesito tu consejo sobre qué hacer ahora». Mariana la miró con gravedad. «Mi recomendación es que te alejes de la ciudad por un tiempo. Antonio Rivero tiene conexiones poderosas y un orgullo herido. Esa es una combinación peligrosa». «No puedo huir», protestó Leticia. «Tengo que asegurarme de que cumpla su promesa respecto al hijo de Carmen». «Puedo encargarme de eso», aseguró Mariana. «Tengo contactos en Veracruz que pueden monitorear el caso. Tú necesitas ponerte a salvo». Leticia asintió lentamente. La idea de alejarse de la ciudad era tentadora. Podría visitar a su madre en Mérida, donde Antonio nunca la buscaría. Pero antes, tenía un asunto pendiente. Al salir del despacho, tomó un taxi hacia Las Lomas. No regresaría a la mansión. Sus cosas más importantes ya estaban en el departamento de su hermana, sino a un pequeño café cerca de allí. Había llamado a Carmen para pedirle que se encontraran. La mujer llegó puntual, nerviosa, mirando constantemente alrededor, como si temiera ser seguida. «Todo está arreglado», le dijo Leticia una vez que estuvieron sentadas. Antonio firmó los papeles del divorcio y prometió ayudar a Raúl. Carmen suspiró con alivio. «Gracias, señora. No sé cómo agradecerle». «No me llames, señora», sonrió Leticia. «Ya no soy la señora Rivero. Soy solo Leticia». «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Carmen. «Irme por un tiempo. Necesito distancia, necesito pensar». Leticia hizo una pausa, dudando si compartir más, pero decidió que Carmen merecía saber la verdad. «Tengo la información del código en el reloj. Es mi seguro, por si Antonio decide no cumplir su palabra». Carmen palideció. «Tenga cuidado, el Señor no perdona fácilmente». «Lo sé, por eso quiero darte esto». Leticia deslizó un sobre hacia Carmen. «Es dinero suficiente para que tú y Raúl puedan comenzar de nuevo en otro lugar si las cosas se complican». «No puedo aceptarlo. Por favor, hazlo. Me ayudaste más de lo que crees. Me abriste los ojos». Carmen tomó el sobre con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasará con el señor Gustavo? Él sabe que yo tomé el reloj. Gustavo tiene tanto que perder como Antonio. No dirá nada». Leticia tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Prométeme que te cuidarás». «Lo prometo». «Y usted también, por favor». Se despidieron con un abrazo, un gesto que hubiera sido impensable días atrás, cuando la barrera entre empleada y patrona parecía infranqueable. Esa tarde, Leticia empacó lo esencial para un viaje de varias semanas. Compró un boleto de autobús a Mérida para el día siguiente.
evitando el aeropuerto donde podría ser más fácilmente rastreada, y se preparó para su partida. Mientras guardaba ropa en una maleta, su teléfono sonó. Era Valeria. ¿Estás bien?, preguntó Leticia al contestar. Sí, respondió Valeria, su voz sonando extrañamente serena. Quería disculparme por haberte mentido y por haber traicionado tu confianza con Antonio. No importa ya, dijo Leticia, sorprendida por la sinceridad que percibía en la voz de su excuñada. Todo ha terminado. No, no ha terminado, advirtió Valeria. Antonio está furioso. Nunca lo había visto así. Está haciendo llamadas, movilizando contactos. Creo que planea algo. El miedo, que había comenzado a disiparse, volvió con renovada intensidad. ¿Qué clase de algo? No lo sé exactamente, pero escuché que mencionaba a Gustavo y algo sobre recuperar la información. Ten cuidado, Leticia. Muy cuidado. Después de colgar, Leticia se sentó en el borde de la cama considerando sus opciones. Podría adelantar su viaje, salir esa misma noche, o podría enfrentar a Antonio una vez más, hacerle entender que cualquier movimiento en su contra sería contraproducente. Mientras deliberaba, sonó el timbre del departamento. Con cautela se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era Gustavo Méndez. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin abrir, su voz tensa por la desconfianza. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». «Necesitamos hablar», respondió Gustavo. «Es importante, y te seguí desde el café donde te reuniste con Carmen». Leticia dudó. No confiaba en Gustavo, pero si había venido personalmente en lugar de enviar a alguien de Antonio, quizás valía la pena escucharlo. «Habla desde ahí», indicó. «Antonio planea acusarte de robo», dijo Gustavo sin rodeos. «Va a decir que tú tomaste el reloj y que lo chantajeaste. Tiene influencias en la fiscalía. Podrían arrestarte esta noche». «Tengo los documentos firmados», replicó Leticia, «y tengo la información del código. Los documentos pueden desaparecer, y en cuanto a la información...». Gustavo bajó la voz. «Es precisamente por eso que estoy aquí. Necesito que me la des». «¿Para qué? ¿Para dársela a Antonio?». «No, para protegerme a mí mismo». Gustavo sonaba genuinamente preocupado. «Ese dinero en Suiza, una parte es mía. Antonio planea dejarnos a todos fuera. A ti, a mí, a Valeria. Ya ha comenzado a transferir fondos». Leticia sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo sé que no es otra trampa?». «Porque estoy arriesgando mi vida al venir aquí», respondió Gustavo. «Antonio no sabe que estoy aquí. Si se entera, estoy acabado». Algo en su tono convenció a Leticia. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta. «¿Qué propones?». «Tengo un plan para neutralizar a Antonio, pero necesito la información del código. Juntos podemos asegurarnos de que cumpla sus promesas y nos deje en paz». Leticia cerró los ojos un momento, evaluando la situación. No confiaba en Gustavo, pero tampoco tenía muchas opciones. Si Antonio realmente planeaba acusarla, necesitaría aliados. «Entra», dijo finalmente, quitando la cadena. «Pero te advierto, si esto es una trampa, no seré la única que caiga». Gustavo entró al departamento, su rostro mostrando una mezcla de alivio y ansiedad. «No es una trampa. Estamos del mismo lado ahora». Durante las siguientes 2 horas, elaboraron un plan. Gustavo tenía acceso a documentos que probaban las actividades ilícitas de Antonio, pero necesitaba el código para acceder a registros específicos de las transacciones en Suiza. Con ambas piezas de información, podrían crear un expediente lo suficientemente incriminatorio como para que Antonio no se atreviera a moverse contra ninguno de ellos. «¿Qué hay de Carmen y su hijo?», preguntó Leticia. «Ya me encargué de eso», aseguró Gustavo. «El caso contra Raúl ha sido desestimado. Antonio cumplió esa parte del trato, al menos». Cuando Gustavo se marchó, llevando consigo una copia del código pero no la original, Leticia se sintió extrañamente en paz. El plan era arriesgado, pero tenía sentido, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentía que tenía cierto control sobre su destino. Esa noche, mientras terminaba de empacar para su viaje, recibió un mensaje de Gustavo. «Está hecho. Antonio ha recibido el expediente. Dijo que respetará el acuerdo». Leticia respiró profundamente. No sabía si podía confiar plenamente en esas palabras, pero era un comienzo. Se acostó, consciente de que mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, lejos de la opulencia que una vez había considerado un premio y que ahora veía como una prisión dorada.
El autobús a Mérida salió puntualmente a las 9 de la mañana. Mientras la Ciudad de México se alejaba por la ventanilla, Leticia pensó en todo lo que había aprendido en los últimos días. Sobre Antonio, sobre ella misma, sobre el precio real de las cosas. Tocó suavemente su ojo, donde el moretón comenzaba a desvanecerse. Ese golpe que había pretendido someterla había terminado liberándola. La había obligado a ver la verdad de su matrimonio, la verdad sobre el hombre con quien había compartido su vida. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Carmen. Raúl está libre. Gracias por todo. Cuídese mucho. Leticia sonrió. Al menos algo bueno había salido de todo esto. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Durante las próximas horas, quería estar desconectada, disfrutar del paisaje, sentir la libertad. El reloj ya no dictaría su vida, ni el Patek Philippe de Antonio, ni el ritmo frenético de la alta sociedad mexicana, ni las manecillas que habían marcado 5 años de un matrimonio que ahora veía por lo que realmente era, una transacción, no una unión de amor. Mientras el autobús avanzaba por la carretera hacia el sureste mexicano, Leticia cerró los ojos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo le pertenecía solo a ella.